Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las características de los campos electromagnéticos según descritas las ecuaciones de Maxwell. Como hemos visto anteriormente, recapitulando, se llama permeabilidad el medio en el cual nosotros vamos a tener estas descripciones de esta ecuación. Aquí vamos a tener fórmulas diferentes donde nosotros vamos a visualizar las diferentes unidades con las que vamos a cuantificar lo que es este campo electromagnético. Para las cargas puntuales vamos a utilizar lo que es el campo eléctrico, lo que es el flujo magnético, lo que es el campo magnético tridimensional, la densidad de flujo magnético, la corriente eléctrica, la densidad de carga eléctrica, la densidad de carga magnética y la densidad de corriente magnética. Las cargas magnéticas no van a existir, pero su instrucción de las leyes o ecuaciones de Maxwell a través de la densidad de carga magnética y la densidad de carga de la densidad de corriente magnética, perdón. Esto va a introducir una simetría estáticamente atractiva. Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales, como ocurre en la mayoría de las ecuaciones diferenciales, son soluciones que se obtienen en la condición de un límite particular y que son impuestas por conductores. Los conductores eléctricos, es decir, soportan cargas eléctricas y por lo tanto una corriente eléctrica. Por analogía, las paredes magnéticas van a soportar cargas magnéticas y corrientes magnéticas. En estas paredes magnéticas también se proporcionan las condiciones de límite para utilizarlas en la solución de estas ecuaciones. La noción de estas paredes es importante en la ingeniería para la ingeniería en microondas, en la RFE, y se aproximan al límite de los dieléctricos de diferente permeabilidad. Cuando mayor es la diferencia de permeabilidad, más cercana se aproxima al límite de la pared magnética. Como resultado, el análisis de muchas diferencias en los dieléctricos puede simplificarse ayudando en la comprensión intuitiva. Aquí tenemos la ecuación en campos tridimensionales y damos un concepto de cada una de ellas relacionando con los símbolos y las unidades utilizadas en diversas cantidades de campos y en otros símbolos que van a ser producidos en esta tabla que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos las cantidades utilizadas en las ecuaciones de Maxwell. La carga magnética y la corriente se introducen en el establecimiento de condiciones de límite, específicamente en las interfaces dieléctricas, si las unidades del sistema inglés, internacional y de otras cantidades son utilizadas en la ingeniería. Momentos de polarización. Aquí vamos a describir la respuesta de los materiales de los campos eléctricos y magnéticos. En una sección vamos a discutir específicamente la interacción de estos dieléctricos con los materiales de los campos eléctricos. El objetivo principal es definir los vectores de polarización eléctrica y magnética. La respuesta de un material en un campo eléctrico aplicado. La generación de momentos eléctricos es la respuesta atómica de un material de un campo eléctrico aplicado, como un átomo de carga negativa, el centro de nube de electrones y el centro de carga positiva, el núcleo que se superpone. Cuando se aplica un campo eléctrico, los centros de carga positiva y negativa se separan y la energía se adiciona y almacena en espacio libre y se almacena de manera que muy similar a la energía potencial en un resorte estirado. La separación de carga forma un dipolo eléctrico que tiene un momento del dipolo eléctrico en las unidades del sistema internacional. Lo mismo que ocurre con los sólidos, cuando los centros de carga son positiva y negativa, podrían separarse incluso si un campo eléctrico externo. Respuesta de un campo magnético aplicado. Todos los materiales contienen electrones y cada uno teniendo una carga y un giro. Las cargas producen un campo eléctrico y el giro produce un campo magnético. El campo magnético producido por un electrón, ese será producido por una carga de giro magnético. Aunque no hay rotación numérica,
mecánica real, el giro es una propiedad mecánica cuántica. Es así muy difícil evitar usar la analogía de una carga giratoria. El giro de un electrón apunta a una dirección particular y en la mayoría de los metales estos giros disponen aleatoriamente y se cancelan entre sí para que no haya un efecto magnético neto. En algunos materiales pueden magnetizarse mediante un campo magnético aplicado externamente y los giros se alinean permanentemente, incluso cuando se eliminan en un campo magnético externo. En ocasiones, la alineación se establece en la geometría cristalina. Siendo entonces, la permeabilidad es generalmente un escalar, pero en materiales magnéticos puede ser una de 3 por 3, una matriz llenada en tensor didáctico, siendo un tensor permeabilidad relativa. Entonces obtenemos la siguiente ecuación. Introduciendo los fasores, tenemos la siguiente ecuación. La propiedad depende de la dirección indicada y resulta de la alineación de los espines de los electrones de un material. Sin embargo, en la mayoría de los materiales no hay alineación en los giros. La permeabilidad relativa se va a referir a la relación de la permeabilidad de un material a su valor en el espacio. Entonces, 1 indica el material que puede almacenarse más energía magnética en el vacío en un volumen dado. La otra cantidad material de permeabilidad se denota en un vacío, donde esta ecuación de la permeabilidad relativa se refiere a la relación de un material con el valor en el vacío. Al introducir un material que pueda almacenar energía eléctrica con una polarización eléctrica, entonces obtenemos la siguiente ecuación. Si es el vector de polarización, tenemos esta otra ecuación. Algunos materiales requieren una forma diáctica. Esto suele indicar una dependencia de la simetría cristalina, movimiento relativo de los centros de cargas en diferentes direcciones cuando se aplica un campo eléctrico. Algunos sustratos de microondas de uso común, como el zafiro, tienen permeabilidades que dependen de la dirección en lugar de tener permeabilización didáctica compleja. Un material en la que la permeabilidad es una función de la dirección se denomina material inosotrópico o inosotropía dialéctrica. Es un material isotrópico, la permeabilidad es la misma de todas las direcciones. El material tiene isotropía dialéctrica. La mayoría de los materiales son isotrópicos. En las ecuaciones originales de Maxwell fueron puestas en forma de ecuaciones el matemático Overhard a partir de las formas menos convenientes de Maxwell y utilizó originalmente estas ecuaciones denominadas forma puntual de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell tienen 3 tipos de derivadas. En primer lugar, la derivada de tiempo, luego las 2 derivadas especiales llamadas curve o capturado en forma de campo circula específicamente, llamado operador de divisor, que describe la dispersión de un campo. Curve y dip tienen diferentes formas y diferentes sistemas de coordenadas, y en este sistema rectangular se puede expandir como la siguiente ecuación. Curve y dip en coordenadas cilíndricas y esféricas son las ecuaciones que anteriormente mencionamos. Partes metálicas, clips, un cable, imán de ferrita o iridio, un cúter o una cegueta, palitos de madera, alfileres, agujas de cabeza y algunos clips, pistola de silicón caliente, hilo rojo, naranja o un hilo que sea vistoso. Para el experimento número 2 vamos a hacer un cuadro de 15 centímetros de silicón y se va a fijar con una X para que quede firme, como vemos en la figura. Posteriormente vamos a pegar en forma, si fuera una mesa, con patitas hacia arriba, lo que es con silicón. Vamos a fijar el imán, le vamos a hacer una ranura en un palito más grueso
y fijamos nuestra ferrita, bueno, dependiendo el tipo de ferrita que nosotros tengamos, pero aquí ponemos un ejemplo, cómo podemos nosotros utilizar la ferrita para nuestro experimento. De la siguiente manera nos tiene que quedar fijo, ya teniendo lo que es la base con la ferrita y el cuadro como nos tiene que quedar. Ahora vamos a amarrar los hilos y alfileres y fijamos los hilos empezando por las esquinas, que nos quede de la siguiente manera. Vamos a ver qué nos va a pasar en el experimento y vamos a ver y vamos a decidir que las cargas vienen con el alfiler y el magnetismo viene con los que son los clips. Vamos a hacer el experimento y de ahí vamos a hablarlo en clase.